Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cuarta de las lecciones magistrales de la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Si os fijáis, venimos desde el tema 2 repasando las fases que componen el proceso de escritura. Tras analizar la preparación y la elaboración, vamos a afrontar ahora la última de las partes de ese proceso, la fase de revisión. La revisión del texto, a la que probablemente de manera habitual no se le da toda la importancia que merece. Normalmente se piensa uno que escribir es lo importante y luego revisar está ahí, pero no es lo más básico del proceso. Sin embargo, en esta asignatura, al igual que sucede en el manual por su autor, Daniel Cassany, pensamos que al contrario, que revisarlo es muy importante. De hecho, Cassany plantea una división, que es la que reflejamos en esta primera transparencia, entre los aprendices y los expertos en revisar un texto. Y la diferencia entre cómo desarrollan esa labor unos y otros es enorme, hasta el punto de que el concepto mismo de revisión varía totalmente. Para los primeros, para los aprendices, para los poco habituados a revisar textos, o a los que no le prestan mucha importancia, no solo son los que no lo hacen muy habitualmente, pues revisar básicamente consiste en corregir los errores y las incorrecciones. Sin embargo, para un autor experto, y entre ellos, para que os hagáis una idea, está claro que podemos incluir a todos los escritores más famosos que conozcáis, a vuestros autores favoritos de los que hayáis leído novelas, pues cada vez que se revisa un texto, el objetivo principal no es otro que mejorarlo globalmente, es decir, que el texto en sí mejore, no solo puliendo esos errores, sino que cada vez que se lee se aprovecha para que esa calidad del texto mejore en muchos aspectos. Del mismo modo, dado que los aprendices solo buscan corregir los errores, estos se fijan en las palabras y las frases. En cambio, los expertos, cada vez que revisan, pues analizan la propia estructura, es decir, para ellos la estructura no es algo ya cerrado, se puede cambiar, y cada lectura del texto, cada revisión puede servir para cambiarla de arriba abajo, si eso va a servir para mejorarlo. Otra diferencia muy fundamental: los aprendices pues casi se limitan, por decirlo de alguna manera, a tachar palabras. Todos esos errores, las incorrecciones, las faltas mecanográficas u ortográficas que ven, las van tachando. Sin embargo, para los expertos, la revisión en definitiva es una parte misma del proceso de redacción, es una parte misma del proceso de elaboración. Aprovechan al tiempo que leen para anotar posibles ideas, nuevos enfoques, para mejorar el texto en definitiva, como decíamos antes, y para poco a poco que ese texto vaya adquiriendo un mayor atractivo. Por último, los aprendices, ¿cuándo revisan? Cuando lo leen. Para los aprendices el proceso es muy cerrado, preparamos el texto por las técnicas que vimos en el primer tema, después nos ponemos a escribir y después lo leemos y lo revisamos. No, los expertos desde el primer boceto del texto lleva ya una primera revisión y de ahí sale la mejora. Después, cuando se han escrito unos cuantos capítulos, otros están incompletos, vamos a revisarlo otra vez y vamos a mejorarlo. En definitiva, un proceso continuo que tiene mejores resultados, que no se ciñe a esas unidades locales, a las palabras o a las frases, sino a todo el texto. ¿Cómo se puede entender esto gráficamente, la diferencia del concepto de revisión entre uno y otro? Pues bueno, Cassany lo refleja muy bien en su libro, en este gráfico que podéis ver en la pantalla. A lo largo, en la periferia de ese círculo, podéis ver los distintos elementos, las distintas fases que estamos analizando en esta fase de la asignatura, partiendo por enfocar el escrito. Después pasamos a generar las ideas, a través, como si recordáis, del cubo, de las estrellas, de la estrella, de las palabras clave. De ahí se llegaba a ordenarlas, utilizando para ello pues, el esquema decimal, el mapa conceptual. Con ello ya vamos teniendo una estructura que, si recordabais, estaba formado por distintos niveles, partiendo del propio texto cerrado, y a partir de ahí divisiones de contenido cada vez de menor jerarquía, partiendo de los capítulos, los apartados, las palabras, las frases. El siguiente paso sería propiamente redactar la prosa y, por último, fijarnos en la presentación, en disponer el escrito en el papel. Si os fijáis en la pantalla, ¿qué ocupa el centro de todo eso? La revisión.
¿Qué queremos decir con ese gráfico? ¿Qué queremos reflejar con ese gráfico? Pues que la revisión está presente en todas y cada una de las fases que hemos ido analizando. No es una fase posterior, no es propiamente la tercera fase, sino que es un elemento que debemos tener en cuenta en cada uno de los pasos, o que al menos es recomendable hacerlo así. Si revisamos las primeras ideas, nos surgirán otras o ya veremos errores. Si revisamos la estructura del texto, probablemente detectemos errores. Esos mismos errores es posible, en realidad me podríais decir que al final, cuando el texto ya esté escrito, ya esté en el papel, también nos diésemos cuenta de ellos, pero cuanto antes los arreglemos, todo el proceso posterior será más sencillo e irá mejor. Bueno, ¿cómo llevamos a cabo esa revisión? Pues planteamos a continuación una serie de trucos, por decirlo de alguna manera, y también algunas recomendaciones más concretas. Vamos primero con esos trucos. Ponerse en lugar del lector. Yo estoy escribiendo un texto y normalmente sé a quién voy a dirigirlo. Si, por ejemplo, vamos a citar algún caso concreto, pues soy el presidente de una comunidad de vecinos y tengo, bueno, pues un vecino ha planteado una queja que quiere que yo transmita a los vecinos de al lado porque hacen mucho ruido. Bueno, ¿qué puede hacer uno? ¿Ponerse como un energúmeno, utilizar palabras malsonantes? Probablemente, si al menos hablamos de primeras, no sea la actitud más adecuada. Tenemos que, en principio, o eso ayudará a comprender las circunstancias de la otra parte y probablemente así al final lleguemos a la solución, a conseguir nuestro objetivo. Al mismo modo, a la hora de revisar un texto, de leerlo, pues adoptar una actitud crítica. Eso es difícil, ¿no? Pero hay que hacer un esfuerzo porque sea así. Cuando uno está leyendo un texto escrito por uno mismo, bueno, pueden ocurrir las dos cosas, o que uno sea súper crítico y todo le parezca mal, tampoco es lo más aconsejable, o que, bueno, como lo ha escrito y en el momento de escribirlo ya lo ha pensado, le parezca que está bien. Pues no, hay que intentar ser crítico. Y una manera de hacerlo, de encontrar errores que a lo mejor se nos han pasado por alto, es darle el carácter oral, oralizar el escrito, es decir, leerlo en voz alta, porque hay cosas que a la vista las vemos bien, pero al oído no nos van a sonar tan bien. Y eso nos va a hacer darnos cuenta de que, si no, por lo menos a lo mejor no hay errores, pero sí que se puede mejorar el texto y que se puede hacer más atractivo, más comprensible para el lector. Por último, y en estos tiempos fundamentales, programas de ordenador. Hay que hacer uso de ellos, es una técnica que tenemos que hace años no existía y que nos facilita tremendamente la labor de revisión del texto, pero eso sí, no nos limitemos a ello porque el ordenador nos va a apuntar muchas posibles vías de mejora, pero nosotros tenemos otra. Se me había olvidado un quinto elemento: hacer resúmenes. Resúmenes, cuidado, de manera muy concreta. Se trataría, por ejemplo, que cada párrafo o cada apartado, si es un texto de más o menos cierta extensión, tratemos de resumirlo en una frase. ¿Qué queremos decir aquí? Una vez que nuestro texto esté concluido, pues un ejercicio muy adecuado para mejorar consistiría en dar lectura a cada párrafo de manera suelta, leemos un párrafo, después otro, y comparamos con esa frase en la que hemos pretendido resumir su contenido para ver si lo hemos conseguido o no. En fin, son ciertos trucos para que poco a poco nuestro texto vaya mejorando para lograr un mayor resultado. Hay unas recomendaciones mucho más concretas que al final de este apartado formula Daniel Casani, y aquí reflejamos algunas. Son, si queréis, de carácter menos científico, pero igualmente válidos. Por ejemplo, no tener prisa en la fase de revisión. Lógicamente, si hemos dicho y llevamos diciendo en todo este tema que la revisión es una fase que debe englobar a todas las demás, pues no debemos liquidarla de un plumazo, debemos prestarle la misma atención que a la escritura. ¿Qué ocurre cuando uno tiene que escribir un documento de cierta extensión, hacer un trabajo, escribir, digamos, un artículo, una tesis doctoral? Parece que una vez que ha terminado, bueno, ya me he quitado de encima lo peor. Pues no, todavía queda por delante la revisión y hay que darle su tiempo. También utilizar el papel como soporte. ¿Qué queremos decir? Bueno, pues tachar, emborronar, anotar todo lo que haga falta, pero bueno, lo que queda escrito, sea en forma de notas al margen, de anotaciones, pues ahí está y no se nos va a olvidar. El papel está ahí para eso. La gramática,
para el final. Cuando estamos haciendo un texto, pues bueno, tenemos sobre la marcha nos van saliendo ideas, queremos plasmarlas y a lo mejor pues no importa tanto en ese momento que la gramática sea la más correcta del mundo. En un primer momento plasmamos lo más importante, después en la revisión nos centramos en que las ideas estén correctamente plasmadas y ya al final vemos cómo podemos mejorar la gramática, pero una vez que las ideas y la estructura del texto esté perfectamente clara y fijada. Y por último, al igual que decíamos, no tener prisa, pues lo que podríamos resumir como dejar reposar el escrito. Siempre que no tengamos tiempo, es decir, un tope de tiempo, quiero decir que no tengamos un plazo en el que tengamos que entregar y vayamos trabajando con cierto margen y nos lo podamos permitir, pues no está de más, una vez que tenemos el texto listo, dejar un par de días y después volver a verlo, porque seguro que esas 48 horas que nuestra mente se libera de ese trabajo que estamos haciendo nos va a venir muy bien para poder verlo de otra manera y poder mejorarlo. Pues bueno, con esto terminamos la cuarta de las lecciones magistrales de la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Espero que os haya resultado de utilidad. Muchas gracias.